Bien. Abat Israel. Amor a Israel y el amor de una persona a otra tienen la fuerza para despertar la cualidad de la piedad sobre el pueblo de Israel y traer la salvación, traer la Geulá, o la redención, como dicen. Veí Shamda Laem, Israel, Veí Shamda Leam Israel, Begalut Misraim. Y esto es lo que tenía, esto es lo que levantó al pueblo de Israel. Veí Shamda, que esto fue lo que los sacó, ¿no es cierto? Que los sacó a Am Israel de el exilio de Misraim, del exilio de Egipto. Rabbi Goel el Karif. Rabbi Karif. ¿Lo conocen? Conozco. Bien. Él explica que el faraón recibió el mérito de gobernar sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Beigud Masea Gesed Shasa. ¿Sabes que el faraón hizo Gesed? Por el favor que hizo el faraón con Am Israel y con Hidush. todo el mundo. Para mí es un hidush que... Para mí también cuando lo leí. Él hizo favor con Am Israel y con todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando había hambre en el mundo, él podía haber, ¿qué podía haber dicho? Arréglense como pueda. El sufrimiento del mundo no tiene nada que ver conmigo. Y yo puedo dejar que todos se mueran de hambre. Y después voy y me agarro la propiedad de todos. ¿Está bien? Dejo que todos se mueran. Después, ¿qué hago? Los cuerpos no sé dónde los tiro. Están todos muertos ahí. Los que se van muriendo, yo me voy apropiando de los terrenos, de las tierras de todos. Y listo. Sheyashiru Vizque la Rejush. Claro, y me voy a hacer propietario de todo el patrimonio que los demás dejen. Sí. Pero no hizo así. ¿Qué hizo? Él vendió comida a todo el mundo y aparte permitió al pueblo de Israel que entre a su tierra. Por eso le dijo a Koshorju, le dijo, vos le diste de comer a todo el mundo y le hiciste favor, hiciste con Am Israel, hiciste favor, por eso ahora vas a recibir un regalo, la posibilidad de esclavizar a un pueblo completo. Koshorju tenía decreto con Am Israel que tenían que ser esclavos, y ahora alguien merece este regalo de que recibir esclavos. ¿Está bien? ¿Cómo anda el monstruo? El helicóptero anda dando vueltas. Bien. Entonces, encontramos que por el mérito, el favor que él hizo, Shegamlu a Misrim, que hicieron los egipcios, entonces ellos Dum Beinu Otam Arba Mechana, ellos pudieron esclavizar y hacer sufrir a Am Israel por 400 años. Y esto es lo que nos ordena la Torá. Lo titaev misri kiger aita, no vas a despreciar, no vas a despreciar al egipcio. ¿Por qué? Porque fuiste forastero en su tierra. ¿Qué quiere decir? Explica Rashi. Que ellos te hospedaron, fueron la hazaña, después hicieron lo que hicieron, pero en el momento que había necesidad, ellos te abrieron la puerta. ¿Está bien? El faraón, él sabía que por el mérito del favor que hizo, él recibió lo que recibió. Pero, ¿qué decidió? Aprovechar la oportunidad para su bien personal y aumentar su gobierno sobre Am Israel. Entonces, Besot al-Yedeh, ¿y esto qué hizo? Bairu Otanu. Y él nos hizo mal. Otanu es A nosotros. a nosotros, pero no dice Lanu.
para nosotros. Ah, Que el mal no fue para nosotros. Otanu, ¿qué quiere decir? Que él se hizo inteligente. ¿Y qué trató? Trató de que Am Israel se haga mal a sí mismo. Esto fue lo que nos hizo mal Otanu a nosotros. A nosotros nos hizo mal. Nos quiso hacer mal. Quiso que nosotros fuéramos los que provoquemos que él siga ganando y que sigamos más tiempo como esclavos. ¿Cómo hizo eso? Él quiso sacar el Gesed. Él sabía que el Gesed el favor mueve montañas. Así como él recibió regalo de esclavitud. Y ahora él quiere seguir. Entonces, el favor él ya lo hizo. ¿No es cierto? Ya hizo el favor, ya tiene su premio. Ahora, él más favor no quiere hacer, él ahora quiere ganar. Quiere recibir. Entonces, ¿qué hace? Sabe que Am Israel también es un pueblo de favor. Entonces quiere sacarles el favor. Que no hagan más favor. ¿Para qué? O sea, eso es la naturaleza de Am Israel. Y él, ¿qué quería? Que de esta forma la esclavitud en Egipcio tuviera varios años más. Pero Am Israel, está escrito en el Tana de Beliau, ellos hicieron Asuk Kulam Agudá Ahat. Estaban todos unidos. Y ellos hicieron un brit, un pacto de hacer favor unos a los otros y cuidar también el Brit Milá, y de no permitir Shelo leaniach leshon Bet Yaakov Beshelo y el Hu, o sea, de no permitir que entre al Leshon Bet Yaakov Beshelo y el Hu Beilmedú Leshon Mitzrayim. No mezclar las lenguas. O sea, que no entre la lengua de Egipto en la lengua de Bet Yaakov, en la lengua de la casa de Jacob. Ni la lengua. ¿Y por qué? Porque ellos tienen, la lengua de ellos es lengua de idolatría. Entonces, no solamente que ellos recibieron sobre sí seguir haciendo favor, sino que prometieron hacerlo. Había uno que estaba trabajando, por ejemplo, haciendo ladrillos, ¿no? Como eran casi todos, y había uno que lo hacía más rápido. Él trabajaba rápido, tenía la facilidad de trabajar, ¿no es cierto? Y él hacía ladrillos y terminaba más que otros. Y completaba su cuota y hacía más. Entonces, ¿qué hacía? Los que le sobraban se lo daba a su compañero que tenía menos fuerza. ¿Para qué? Para completar lo que el otro no podía hacer. Más hacían. Está escrito en el Midrash que cuando llegaban los capataces y veían que faltaba... Esto, sí. Y veían esto. No, ellos no veían esto. Veían que faltaba... No estaba completa la cuota. Acá había 10 personas. Cada una tenía que hacer 600 ladrillos. Entonces, 600 eran cada uno, más o menos. Entonces, si hay 10 personas acá trabajando, acá tenía que haber 6.000 ladrillos. Y faltaban. Entonces, ¿qué pasa? Preguntaban a los capataces o sea, estos eran jefes, ¿sí? Le preguntaban a los capataces de quién no completó el trabajo. Y el jefe que tenía uno con otro, entonces, cada uno decía, yo hice mi parte. Ani, Asiti, Echeli, Tenumakot. Wow. Momento. No, cada uno podía haber dicho. Dice, si no fuera por el Gesed que hacía uno con otro, uno podía decir, yo hice mi parte, pegale al otro, el otro le falta. Y entonces, ¿qué pasó? Estos iban a pegarle a los... Claro, pero dice el Midrash que ellos eran Kesherim. Y cada uno se sacrificaba por todo Israel. Y inclusive el que terminó de hacer todos los ladrillos recibió golpes Afilo que había terminado. para suavizar lo del otro. Claro, porque si todos recibían golpes, cada uno iba a recibir menos. Si lo agarraban a uno, pobrecito, que no había terminado, a este lo fulminaban.
Entonces, si los golpeaban a todos, no iban a liquidar a todos. Iba a ser más suave para todos. Dice, cada uno, Edifu, todos prefirieron recibir golpes en sus cuerpos y no delatar al que le faltaba la cantidad de ladrillos. Y por cuanto que... ¿cuál es la forma en que Akadosh Baruj Hu se comporta? Akadosh Baruj Hu se comporta de que cada uno, cuando una persona tiene piedad por el otro, o por las creaciones, Akadosh Baruj Hu tiene piedad sobre, o sea, esta persona va a recibir piedad del cielo. Perdón, exactamente. Toda persona que tiene piedad de las creaciones, del cielo van a tener piedad sobre él. Entonces, en ese momento... Vicky lo hubiese leído. Claro, por eso yo lo estaba tratando de decir. Yo pensé que lo habías leído. No. Bueno, no, pero es una cosa que normalmente uno como vos que tiene memoria se acuerda. Yo no me acuerdo de nada, de una palabra. Me dicen ¿cómo dice el Kerachema que decimos todos los días? Ni me acuerdo. Cuando me lo quiero acordar. Si no le digo memoria. En ese momento empezó la Geulá de Israel. En ese momento, cuando Akadosh Baruj Hu vio cómo se ayudaban unos a otros, cómo se tenían piedad unos a otros, cómo uno prefería sufrir. Pero perdón que te interrumpa. Todo esto había pasado unas cuantas generaciones. ¿En Egipto? Sí. Posiblemente. Pues, ¿Y esto no existía antes para que Akadosh Baruj Hu lo vea? Seguramente existía, pero se sumaron otras cosas también. Había que tener... La esclavitud duró 210 años, no 400. No, pero 210... ¿Por qué duró 210? Son por lo menos 2 generaciones, por lo menos. Son más. Por eso, por lo menos 2 generaciones, pero, digamos 3 generaciones. Claro, pero había que cumplir 400 años había que cumplir. ¿Por qué no llegaron a 400? O sea, dicen que fue 400, ¿por qué? Porque se cuenta el nacimiento de Isaac. No, está bien, pero le masé, ¿cuántos fueron? 210. ¿Por qué fueron 210? ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu dijo, sufrieron de más. ¿Por qué? Porque el faraón quería aprovechar más y les daba más. Entonces, como sufrieron de más, los años se acortaron. Pero tampoco puedo decir que por más que había Gesed había antes de que entraran a Egipto. Y Gesed había cuando estaban en Egipto. Digamos también. En este momento. El Gesed nunca terminó. El Gesed viene de antes, el Gesed. No es que nació acá. No nació acá. Porque vos decís, ¿por qué no vino la Geulá antes? No, si ya Akadosh Baruj Hu veía que uno con otro hacía el Gesed y recibía las Makot para, ¿cómo se dice? Soportar entre todos las Makot para que no muera uno. Exactamente. ¿Por qué no vino la Geulá antes? Porque tenía que haber una cantidad de años de Geulá, de esclavitud. Ese es el pacto con Abraham vino. Entonces, hubo menos. Pero cuánto menos Akadosh Baruj Hu sabe por qué menos. Pero el Gesed seguramente lo hacen siempre. Nunca somos un pueblo de Gesed siempre. Entonces, no podemos decir que de repente Gesed no hubo y de repente el Gesed renació. No. El Gesed estuvo. Siempre estuvo. El faraón quería sacarlo, pero no podía sacarlo. Entonces, en ese momento, ahí empezó la Geulá. Bueno, por supuesto, cuando Akadosh Baruj Hu lo decidió, había una balanza entre el sufrimiento, entre Gesed, entre todas las cosas y entre cantidad de años también. ¿Por qué? Porque 400 años tenía que ver. Muy bien. Y dice ahí empezó la Geulá y de ahí en más los egipcios empezaron a recibir sus plaguitas. Paralelamente, mientras Am Israel crecía o se elevaba con sus formas de hacer favor, con los egipcios hubo, a ver, Itgalú Bekiim Umate Asid Kanot Gesed Sheatu Alasman Itbarer Behul Shato. No entiendo nada. A ver, ayúdame, por favor. Estamos de vuelta. Bimagbil letalotam shel Israel bemase Gesed. Paralelamente al crecimiento de Am Israel en sus favores, Sí. en los egipcios se vio, Itgalú, se reveló Bekiim,
Umate Asidkanut Beahesed Sheatu. Sheatu dice ahí. Sheatu alasman Idbarer Behulshato. Aparentemente en los egipcios era todo al revés y todo iba hacia atrás. A ver, vamos a ver si entendemos. En la plaga de la sangre está escrito sobre el faraón y Vayabó el Betó Veloshat Libo Gam Lasot y volvió a su casa y como que no le importó esto. No le importó. ¿Qué quiere decir? Está bien, esto lo que dice acá es que se reveló todo lo contrario, la falta de favor en los egipcios. O sea, el egoísmo y pensar en uno mismo. Esto se reveló en los egipcios, o sea que se debilitó. Lo poco que ellos se ayudaban unos a otros se debilitó. Lo vimos en el faraón. Él volvió a su casa y no le preocupó. Así dice en Shemot. ¿Y por qué la Torá enfatiza que Paró fue a su casa? Porque en la casa de Paró no había la plaga de la sangre, no fue sobre la casa del faraón. ¿Por qué motivo? No fue sobre la casa del faraón. A ver, Ubebeche lo shat libo la macá. Momento. A ver cómo pregunta acá. ¿Por qué enfatiza la Torá que el faraón fue a su casa? Y en su casa, él no le dio importancia a la plaga. Dice el Midrash, la baraita de Mishnah Rabbi Eliezer, ¿está bien? Sí. Que la plaga de la sangre, en la plaga de la sangre, la plaga fue en toda la tierra de Israel, salvo en la casa del faraón. Así dice el Midrash. Y él, cuando va a la casa, él podía usar el agua, como siempre. Entonces, ¿qué le importó? El faraón, ¿por qué tuvo este mérito? ¿Por qué? ¿Por qué la plaga de la sangre no fue sobre él? Porque en la casa creció Moshe Rabenu. Durante 20 años. Akarat Tov. Moshe Rabenu tenía Akarat Tov Alamayim, ¿no es cierto? Él sobre el agua, él tenía un amor especial, que el agua lo salvó. Y ahora ¿por qué el agua no se convierte en sangre en la casa del faraón? ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu estuvo ahí 20 años, porque creció ahí. Después de que a Moshe lo sacaron del río, él estuvo 20 años ahí. Entonces, a pesar de que fue en la casa de un malvado el malvado de los malvados, símbolo de la idolatría, además, y de la renegar a lo que es y el renegamiento más grande que puede existir en el mundo es el faraón. O sea, renegar al poder de Hashem, a decir que él es Dios. ¿Quién es él? Que no lo conozco. No solamente eso, sino que él decía que él era Dios. Él iba al río porque yo me creé a mí mismo. Él se creó a sí mismo. Él decía eso. Tantas cosas decía el faraón, el personaje tan especial. Dice, a pesar de todo eso, por cuanto que él hacía Gesed, él no fue, porque él hizo Gesed. O sea, el hecho de que Moshe Rabenu se crió en la casa de él, entonces no fue atacado con la sangre. Pero acá esto fue lo que provocó el principio de su caída. Este fue el principio de su caída. El hecho de no haber sido castigado con la sangre fue el principio de su caída. Cuando él ve que la sangre no está y todos tienen sangre y nadie puede tomar agua. Nadie puede tener provecho del agua, todo el pueblo de él. ¿No se preocupó por su pueblo? Nada, ¿qué importa? No se preocupó. No le importó. No le importaba. Son sus hermanos. Lo allá espat lo mikaj. No le importó. Porque él tenía agua. En ese momento se borró todo el mérito que tenía de poder gobernar sobre el pueblo de Israel. Desde el
el momento que empezaron las plagas, terminó la esclavitud. ¿Cierto? Entonces ahí ya está, ya no puede más esclavizar a Israel. Y todas las plagas que recibió le llegaron a él. Ahora, le llegaron a él y con justicia. ¿Por qué? Porque él esclavizó a Israel no como debía hacerlo. Él quiso más. Él fue cruel y fue... No tenía por qué hacer eso, no tenía por qué matar chicos, no tenía por qué bañarse con la sangre de chicos. Él tenía que esclavizar. Más provecho, ¿qué quiere decir? Esclavizar al pueblo está bien, esclavizarlo. Hacerlos trabajar, hacerlos servidumbre, trabajar. sí. Está Una bien, cosa es servidumbre, pero otra cosa es matar personas. Por eso. Entonces, esto no va por la forma en que él esclavizó al pueblo, no va porque es un hombre de favor. Y ahora ya vemos que el favor no está en él. Desde el momento que todo el pueblo de él está sufriendo y a él no le importa. Los ojos. Entonces, dice, el amor a nuestros semejantes es como, a ver, me subí el litrón, el amor a nuestros semejantes. Esto puede traer al pueblo de Israel en forma como un agregado la fuerza para construir, para crear en el pueblo de Israel un conductor, una persona que nos lleve por el camino de una forma digna y que generación tras generación que generación tras generación nos pegue a el mundo espiritual. Vamos a ver cómo, vamos a ver qué es lo que quiere decir. A veces, una palabra buena, una sonrisa, eso ya lo sabemos, o una forma apropiada de relacionarse con nuestro compañero, con nuestros semejantes, o sea, una forma tranquila de hablar, o una forma prestándole atención. Una persona necesita a veces, no siempre necesita una sonrisa, no siempre necesita una palabra buena, a veces necesita que lo escuchen también. Entonces, esto puede construir mundos tal cual como lo dice la palabra, construir mundos. O sea, sin exagerar. El Mashgiach, Rabbi Meir Hadash, Zachariah Ibrahá, contaba que siendo niño, él vivía en una ciudad muy alejada de Rusia a Lebaná, la Rusia blanca, desde la zona nevada de Rusia, cerca de la Siberia. Puede ser Siberia. Dice Rusia a Lebaná. Lebaná, blanca. Puede ser una zona muy fría. En esta ciudad había personas nibarim, personas ignorantes. Había personas ignorantes que no estudiaron más. O sea, si ellos son ignorantes, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Personas ignorantes que no habían estudiado más que Humash. En ese momento lo llamaban así. ¿Qué nos queda para nosotros? Por eso es lo que yo quiero decir. Si estos son ignorantes, que somos nosotros. Ellos solamente estudiaron Humash. Nosotros no sé si estudiamos eso. Y esto le molestaba al padre de Rabbi Meir Hadash, que en el pasado él había estudiado en una yeshiva. Y tenía la sospecha que ahora va a crecer su hijo iba a crecer, Amares, ¿ves? Lo consideraba Amares, al que estudiaba solamente Humash, lo consideraba Amares. Ahora, Talmid Jajam, ni siquiera estudió Humash, quizás. No tanto. Talmid Jajam tiene que ser Talmid Jajam. Sí. Pero nosotros, no sé si ellos son Amares, ¿qué somos nosotros? Bueno, entonces él tenía miedo que su hijo crezca ignorante. Si lo estudiara solamente una Humash. generación de ignorantes, claro.
Entonces, ¿qué hizo? Cuando tenía 11 años, lo mandó a Lita. Ajá. Shiljoto Orab, los padres lo mandaron a Lita, a la Yeshiva Slavodka, casi nada, que llevanían lo ayume sugalim, afilu, lirjosh, aburó, cartis No tenía ni para pagar el pasaje. No tenía ni siquiera para pagar el pasaje para que vaya hasta Lita. Muy bien. Bueno, la historia es muy conocida, la historia de Rabbi Meir. Creo que la leímos. La leímos los primeros días. Bueno, Rabbi Meir, 11 años tenía. Él cruzó la frontera por un camino que no es camino. Y llegó hasta el sábado. ¿Llegó? Creo que llegó con un primo, me parece. Admera Matzah et Asmo, que Yeled Katan, y él se encontró un chico chiquito, 11 años, solo, entre cientos de jóvenes que eran más grandes y por supuesto más altos que él, y ninguno de ellos quería estudiar con él. Porque era muy jovencito. Nadie quería estudiar con un chico, todos querían estudiar. Siempre una persona quiere estudiar con uno que sepa más que él. Lo normal. Tiene más experiencia que... Para aprender. Claro. Los chicos de estos no quieren estudiar, enseñar a otros. Quieren aprender, ellos quieren aprender. ¿De quién van a aprender? ¿De un chiquito van a aprender? Dice, la primera noche no pude dormir toda la noche. ¿Por qué? Porque extrañaba... extrañaba a los padres. Claro. Extrañaba la casa, extrañaba el calor de hogar, extrañaba todo. Al final se levantó de la cama y entró al Bet HaMidrash. Y Efshar Sham Emsa Margoa Lenoshi. Y él encontró ahí que un regocijo, estar dentro del Bet HaMidrash. A calmar un poco. En la cama no podía dormir, entonces la cama, si es que tenía cama, me acuerdo, creo que fue él el que decía que durmió en una cama que estaba torcida, en un pasillo, porque no tenía lugar. Bueno, se levantó y fue al Bet HaMidrash, y ahí se encontró mejor. En el Bet HaMidrash, en ese momento había un joven que estaba estudiando, Yehezkel Brechstein, estaba ahí aparentemente estudiando, que después fue conocido como el escritor del Divrei Yehezkel. Cuando vio a que llegó este chiquito, entendió lo que sentía su corazón. Lo acercó, le dio la mano, le puso la mano en el hombro y le dijo, seguramente estás extrañando a tu familia y es muy difícil para vos. También yo pasé por esta misma dificultad. Pasé por lo mismo cuando llegué, pero tenés que saber que acá hay 500 estudiantes que pronto o que con el tiempo van a ser 500 familiares. Eso tenés que saber. Van a ser 500 parientes tuyos. Dice, con esas pocas palabras nada más, cambió toda toda la situación de todo lo que él pensaba que era imposible, o sea, que era imposible estar ahí, que de repente nadie quería estudiar con él, y él vio todo como un ambiente hostil, él vio todo como algo, que le entraba un
campo de batalla, aparentemente. Con lo que le dijo este joven, él le cambió todo. Y Rabbi Meir se fortaleció con esas palabras y siguió en la yeshiva. Kol Yemei Hayab, toda su vida. Aprendemos que a veces unas pocas palabras tienen la fuerza para adelantar, o sea, para sacar a una persona de un lugar Una que... situación que se encuentra. Sí, me ashpatot es como del tacho de basura. De la basura. Claro, la persona se siente mal, está tirada como un trapo. Como un trapo, así. Y ahora, con estas palabras, él sale de ahí. Ve linzoj bokojot, transmitirle fuerzas y levantarlo. Leamid leklal Israel maní. Y formar para el pueblo de Israel un conductor, como fue Rabbi Meir Hadash.